la puerta se abre hacia adentro, de ahí sale Saja. ¿Y por qué la puerta se abre hacia adentro? Bueno, pues ahí podríamos estar hablando muchas horas. Trabajo con Gestalt, trabajo con constelaciones familiares, trabajo con enneagrama y con terapia floral. Claro, para mí estas cuatro, y ahora explicaré un poco por qué, hacen una integración muy interesante y una sinergia muy interesante. Ahora lo explico mejor, pero en principio, ¿por qué? Porque para mí es muy importante trabajar las heridas, que lo hago más con la Gestalt. Es muy interesante desmantelar el ego, que lo hago con el enneagrama en parte. El tema de sistémica es fundamental, porque siempre hay que... Bueno, hay cosas que no se resuelven con ego, sino que ya forman parte más del tema del sistema familiar. Y bueno, la terapia floral, porque está la naturaleza ahí, que siempre nos brinda pues estas cosas tan maravillosas que nos puede brindar, y que nos estamos separando un poquito de la naturaleza, y que volver a ella pues me parece interesante. Entonces, bueno, Saja sale de la integración, digamos, de estas cuatro herramientas con las que yo trabajo. Que me daba un poco la herramienta de poder entrar en la herida, porque para mí es muy importante curar las heridas, porque si no curamos las heridas las vamos a estar repitiendo, y bueno, pues una oportunidad de poder sanar, de poder ir a eso y poder contar nuestra historia desde otro lado, digamos, poder redescribir nuestra historia, y eso es muy bonito, ¿no? Porque el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la forma de contarnos el pasado, y sí podemos ampliar la mirada en cosas que ocurrieron en el pasado, y sí podemos ir a recoger nuestro niño, nuestra niña herida en el pasado, para rescatarlo y darle fuerza con nuestro adulto o nuestra adulta. Sí podemos arropar a ese niño o esa niña, y que cada vez esté más confiado y cada vez esté más sano, y coger ahí la parte niña sana, que también es maravillosa, porque es la que nos da la luz, los colores, la ilusión y todas estas cosas que ya sabemos. Entonces, bueno, pues la Gestalt hace eso, ¿no? Me da esa herramienta para poder curar heridas, que me parece fundamental en cualquier proceso, fundamental. No sé si sabéis que la Gestalt nace como respuesta un poco al psicoanálisis, pero para mí, bueno, pues agrega otras cosas interesantes, ¿no? Se parecen algunas cositas, rescata algunas cositas como el inconsciente y algunas cositas, pero le da la vuelta, quiero decir, es una crítica al psicoanálisis en definitiva, la Gestalt. Pero yo sí rescato cosas del psicoanálisis, desde luego, que me parecen interesantes. Bueno, ¿qué se rescata del psicoanálisis interesante? Pues eso que os estaba diciendo, qué heridas hubo, voy a ellas y me las puedo contar de otra manera, y puedo sanarlo y regresar aquí a este momento actual con un impedimento menos, que ya no se me repite, o que me puedo rescatar cada vez que se me repita. Entonces, la Gestalt trabaja, digamos, con tres pilares básicos, que es el presente, o sea, ¿qué me está pasando a mí ahora que me está impidiendo en mi vida? O sea, ¿qué me pasa con mi novio cuando me dice esto? ¿Por qué se me ponen los vellos de punta? Y ahí yo puedo ir al pasado, puede ser que salga, ir al pasado para ver qué pasó, y cuando vuelva ya no me pone mi novio los pelos de punta cuando me dice esto. Entonces, como decía, se basa un poco en el pasado en ese sentido, pero es siempre desde el presente, por eso la Gestalt es presente, ¿vale? Lo segundo, bueno, pues es también darme cuenta, es poner luz en el inconsciente. Es aquello que decía Jung, que no lo voy a saber repetir igual al de Jung, pero bueno, algo así, aquello que decía de que mientras el inconsciente no sea consciente, el subconsciente, o sea, lo oculto, lo que yo no puedo ver, me va a estar determinando mi vida, y yo lo voy a llamar destino.
¿no? Entonces, bueno, como ir poniendo luz y lo que yo digo mucho, ¿no? De ampliar la mirada. Presente, aquí, ahora y la toma de responsabilidad de nuestra vida. Esos son los tres pilares básicos de la Gestalt. ¿Qué son las constelaciones familiares? Rápidamente también, podríamos hablar días, pero bueno, entender un poco que lo que ocurre en nuestro sistema familiar, que es de los sistemas más importantes que tenemos, también me está ocurriendo a mí de alguna manera, porque somos parte de ese sistema. Si hay una herida en mi sistema, que de alguna manera esa herida a mí también me va a hacer algo, aunque yo no haya conocido a mi abuelo, pero si mi abuelo tuvo una herida muy grande, una pérdida muy grande, de alguna manera eso está en el sistema, en la esencia del sistema, en el alma del sistema, como lo queráis llamar. Es como entender que si yo tengo un problema en el hígado, a mí me va a afectar en el pulmón y en el color de la piel. Y el sistema del cuerpo, que es otro sistema, que también se constela el cuerpo y los órganos y todo, el sistema del cuerpo, que es otro sistema, depende todo de todo. Y si hay un movimiento en algún órgano, también lo hay en otro. Entonces, claro, es muy bonito ver en sistémica o en constelaciones que si yo me muevo, el otro se tiene que mover. Entonces ocurren cosas que parecen como mágicas. Yo no puedo cambiar al otro no lo... Está claro, ¿no? Pero si cambio yo, lo mágico y la magia es que el otro se tiene que mover de sitio a la fuerza. Entonces eso se ve muy bien en sistémica. Y hay cosas que no se pueden, para mí, yo hablo siempre de mí, claro, hay cosas que no se pueden hacer si no es en sistémica. Porque claro, estamos hablando de un tema que viene del abuelo y que lo estoy llevando yo. Porque los miedos también se heredan. Cuando pequeños hemos desarrollado unos mecanismos de defensa siempre para conseguir el amor de papá o de mamá. Y ahí hemos montado nuestra personalidad. ¿Qué pasa? Que yo eso lo sigo haciendo toda la vida. Imaginaros que yo de pequeña, para conseguir el amor de mamá, me hice una niña perfecta. Trabajé el perfeccionismo. Y claro, así conseguí yo el amor de mamá. Y yo sigo siendo perfecta toda la vida. Hasta que me doy cuenta que es que ese perfeccionismo pues me está impidiendo cosas, ¿no? Imaginaros de adulto lo que nos está impidiendo ser perfecto, ¿no? Y ya hemos crecido y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, el enneagrama te da la oportunidad de que puedas revisar esa estructura de personalidad con la que tú te sentiste cómodo de pequeño y sigues haciendo ahora, que lo puedas mirar para que te identifiques menos con ello y para que lo puedas desmantelar un poco, porque tú en realidad tampoco eres eso, tú en realidad eres mucho más grande que eso. Eso es lo que yo entiendo por personalidad. Es un camino de autodescubrimiento. Yo normalmente doy para leer, pregunto, por aquí, por allí, pero es un poco la cosa de creernos cada vez menos, de creernos nuestro personaje cada vez menos y de no identificarnos con ese vestido y darnos cuenta que tenemos muchísimos vestidos de muchos colores que puede ir corriendo cada uno cuando quiera. Y eso es maravilloso porque nos da libertad. Digamos que desmantelamos los mecanismos automáticos. Cuando yo sé que soy súper perfeccionista, pero me pillo a mí misma diciéndole al otro que viene cuando, diciéndome a mí que viene y dándome caña. Si yo me doy cuenta, yo puedo elegir hacerlo o no hacerlo. Y todos tienen algo bueno, quiero decir, el que es muy perfeccionista seguro que hace unas tablas Excel estupendas. Y entonces lo puedes usar pero a tu favor, pero no de forma inconsciente y mecánica. Bueno, eso es un poco el enneagrama. Y finalmente, en lo que es el método Saha, incluyo la terapia floral. Y bueno, la terapia floral para mí fue
de los grandes cambios de mi vida. Yo, la verdad que fue lo primero y lo más revelador en mi vida, porque, bueno, por el momento que me llegó, porque fue lo primero que me llegó, ¿no? Pero sí que es verdad que yo estaba en un momento muy malo de mi vida y con muertes y cosas que me estaban haciendo sentir mucha angustia, que tampoco sabía muy bien lo que era la angustia y todo esto. Y yo decía, y un día pero no me quería tomar medicamentos, ¿no? Y un día que estaba pasando por un herbolario y se hacen flores, y yo dije, bueno, pues tomar flores no tiene que ser malo. Yo que había estado de pequeña siempre en el campo, cogiendo la hierbabuena, cogiendo la manzanilla, digo, mira, tomar flores. Y lo probé. Y claro, yo tengo la suerte de que soy muy sensible a los medicamentos y por tanto también a las flores. Y las sentí muy rápido. Y claro, yo me quedé alucinada. Me quedé tan alucinada que digo, mira, esto lo tiene que conocer todo el mundo, yo tengo que... Y me puse a estudiar, estuve 3 años yendo a Madrid y la verdad que profundicé mucho en el tema de la terapia floral porque es una maravilla y está ahí al servicio nuestro y quizás de todas las cosas que tenemos ahora a nuestro alcance es de las cosas que están más flojitas, ¿no? Y yo estoy muy agradecida a la terapia floral porque también creo que volver un poco a la naturaleza y al respeto de la naturaleza y a la benevolencia que tiene la naturaleza. He tenido la oportunidad de trabajar en un ayuntamiento, en un plan municipal de drogas y ahí podía ver estadísticas porque hacíamos estudios y todo esto y ver ahí la cantidad de mujeres, sobre todo mujeres, una historia de género, la cantidad de, parece que de género, la cantidad de mujeres que hay enganchadas a los ansiolíticos desde los 35 hasta que nos morimos, creo yo. Vaya, toda la vida. Si supierais en España la cantidad de mujeres que hay así, es una cosa alucinante y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y ahí lo único que estamos poniendo es un parche. Ahí estamos poniendo un parche y no querer mirar. Por eso para mí es importante también lo de la puerta se abre hacia adentro, o sea, que mires ya, que mires, que no pasa nada, que lo que te va a encontrar es maravilloso. ¿No? Que es la naturaleza con las flores, el ego con el tema del enneagrama, el tema sistémico con el tema de constelaciones y el tema de las heridas, de trabajar las heridas y nuestro dolor con las gestales. ¿Y para qué? Pues para cada vez estar más liviano y estar en la vida pues, de otra manera y poder tomar la vida de otra forma. Y al final creo que es lo que merece la pena.